Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva exploración sonora. Hoy ponemos bajo el microscopio un aparato que está, en boca de muchos aficionados al audio, el FiiO K13R2R. Es un DAC y amplificador de escritorio que viene con una promesa, bastante intrigante. Exacto. Y esa promesa se centra en su tecnología interna, la arquitectura R2R, a veces llamada escalera de resistencias. La fama que le precede es la de un sonido distinto, ¿no? Más orgánico, dicen algunos. Casi como volver a lo analógico. Pero, ¿cumple con las expectativas? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y es lo que intentaremos responder hoy. Vamos a sumergirnos en lo que realmente ofrece este K13R2R. Vamos a mirar sus especificaciones, los análisis técnicos que han surgido y, muy importante, escuchar las voces de la comunidad. O sea, desde reseñas en YouTube, publicaciones especializadas, hasta comentarios en foros como Reddit, HeadFi. La idea es ver si FiiO de verdad ha conseguido hacer accesible ese sonido R2R tan codiciado sin sacrificar demasiado en el camino. Perfecto. Para empezar, ubiquemos al K13R2R. Hablamos de un equipo de escritorio, DAC y amplificador junto, con un precio que ronda los $320. Esto lo sitúa, en la gama media, pero su gran gancho es, sin duda, ese núcleo R2R que FiiO asegura es de 24 bits reales. ¿Qué tan real será eso? La tecnología Archwire, que para simplificar construye la señal de audio analógico usando una red de resistencias individuales en lugar de un chip DAC estándar. Esa tecnología tradicionalmente pertenece a equipos de nicho, bastante más caros. Piensa en marcas como Denafrips, Musician. Claro, otra liga de precios. Exacto. Y FiiO, que es un gigante de la producción masiva, se mete en este jardín con una apuesta fuerte: dar acceso a ese sonido descrito como natural, similar al analógico. Prometen calidez y detalle a un precio que, ellos califican de sin precedentes. Y las primeras impresiones de muchos usuarios parecen confirmar que es, como mínimo, un valor increíble. Hay mucho revuelo positivo. Además, no es un producto aislado, ¿verdad? Es una evolución clara sobre su hermano pequeño, el K11R2R. Este K13 trae más potencia, conectividad mejorada con salidas balanceadas, XLR, esos conectores de 3 pines, sí, los típicos del Audio Pro, buenos para evitar ruidos, y una construcción más sólida. Incluso la fuente de alimentación va dentro. Totalmente. Es un paso adelante estratégico para FiiO, clarísimo. Y esto lo coloca en una posición curiosa frente a la competencia dominante en esta gama de precios, que casi siempre usa chips DAC Delta Sigma. Los de ESS, AKM. Esos mismos. Son conocidos por su precisión casi quirúrgica, mediciones técnicas espectaculares, sin nada altísimos. El K13R2R, en cambio, parece que no quiere ganar esa carrera de las mediciones. Propone algo diferente, una alternativa sónica. Por primera vez, de forma tan masiva y asequible, FiiO nos plantea una elección casi filosófica. ¿Buscamos la perfección técnica medida o un carácter sonoro particular que nos guste más, aunque no mida perfecto? Es interesante el dilema. Ok, profundicemos en eso del R2R. ¿Cómo funciona, en términos sencillos? Mencionaste resistencias individuales. Imagina construir una onda de sonido no con un procesador digital complejo, sino como si usaras bloques de Lego microscópicos. Cada bloque es una resistencia muy precisa. Es una red, una escalera de estas resistencias que, paso a paso, van formando la señal analógica. Es un enfoque, fundamentalmente distinto al de los chips Delta Sigma, que usan mucho procesamiento digital y filtrado posterior. FiiO ha desarrollado su propia implementación, una matriz R2R que anuncian de 24 bits teóricos y con un diseño totalmente diferencial. ¿Diferencial? ¿Qué significa eso? Significa que procesa las partes positiva y negativa de la señal de audio por separado. La idea es cancelar ruido e interferencias comunes, logrando así un fondo más silencioso, lo que a veces se llama un fondo musical más oscuro. Suena sofisticado, pero mencionaste 24 bits teóricos.
He leído análisis técnicos como los de Audio Science Review que ponen eso un poco en duda. Dicen que la precisión real de esas resistencias, aunque es buena para el precio, hablan de un 0.1% de tolerancia. Limita la resolución real a unos 12 o 13 bits efectivos. ¿Significa eso que lo de 24 bits es más marketing que otra cosa? Es una de las grandes polémicas con este equipo, sí. Técnicamente es cierto. La tolerancia física de las resistencias, por muy precisas que sean para este costo, impone un límite a la precisión lineal alcanzable. Y sí, está muy por debajo de los 24 bits teóricos. Sin embargo, el procesamiento interno y ese diseño diferencial pueden mitigar algunos efectos no lineales. Lo crucial aquí es entender que esta limitación técnica es, en cierto modo, inherente al diseño R2R a este nivel de precio, y es una de las razones principales por las que sus mediciones de distorsión, el THD plus N que veremos luego, son objetivamente más altas que las de los delta sigma. Pero ojo, esto no necesariamente significa que suene peor para el oído humano. Es una característica, no necesariamente un defecto audible para todos. Entiendo. Y FIO, como para añadir más capas a la experiencia, incluye dos modos de funcionamiento, que le dan, como dicen algunos por ahí, una especie de doble personalidad sónica. Hablamos del modo NAS y el modo OS. NOS y OS. Suena a sistema operativo, pero me imagino que no tiene nada que ver con eso. Nada que ver, no. NAS significa non-oversampling. Es, digamos, la experiencia R2R más pura o directa. El DAC decodifica la señal a su frecuencia de muestreo original, sin aplicar sobremuestreo digital antes de la escalera de resistencias. Quienes lo prefieren describen el sonido como más orgánico, fluido, con una calidez particular y sobre todo agudos suaves, nada agresivos. Dicen que es ideal para jazz, voces, música acústica y para escuchar durante horas sin fatiga auditiva. ¿Y el OS? OSS es oversampling. Aquí, el K13 toma cualquier señal de entrada, venga de donde venga, y la sobremuestrea digitalmente hasta 384 kHz antes de enviarla a la matriz R2. El objetivo técnico es mejorar la relación señal-ruido. Subjetivamente, busca ofrecer un sonido que se percibe como más limpio, más preciso, a menudo se describe con graves más definidos, agudos más extendidos y quizás un escenario sonoro más amplio o más aireado. Podría gustar más para electrónica o rock. Pero quizás un poco más artificial. Algunos podrían encontrarlo un pelín más digital o potencialmente más fatigante que el modo NOS a largo plazo. Sí, depende mucho del oyente y del sistema. También es importante mencionar que soporta DSD de forma nativa y su procesamiento es similar al del modo NOS en filosofía. Entiendo. O sea, tener ambos modos es como ofrecer dos sabores distintos en el mismo aparato. Es una buena idea, ¿no? Si yo soy acostumbrado a un sonido muy limpio y detallado de un DAC Delta Sigma típico, ¿qué diferencia notaría principalmente al probar, por ejemplo, el modo NOS del K13? Buena pregunta. Probablemente lo primero que notarías sería una sensación de mayor suavidad general, especialmente en los agudos. Quizá menos brillo o esa sensación de aire extremo. Pero a cambio tendrías una presentación más relajada, menos forzada, por decirlo así. Puede que percibas las voces o instrumentos con más cuerpo, una textura diferente, más palpable. Algunos hablan de un escenario sonoro que, aunque quizá no sea tan expansivo a los lados, sí tiene más profundidad, como más tridimensional. Es una cuestión de prioridades y gustos personales. Claro. Y ofrecer ambos modos es, sin duda, una jugada inteligente de FIO. Reduce el riesgo para alguien que viene de otro tipo de sonido. Es como decir, pruébalo, tienes opciones. Pasemos al exterior. El K13R2R se siente robusto, ¿eh? Ese cuerpo de aluminio mecanizado le da un aire bastante premium, la verdad. Totalmente. El chasis Unibody de aluminio CNC, que viene en negro o plata, transmite solidez y una calidad de construcción que está, yo diría, bastante por encima de lo que uno esperaría por este precio. Es más grande que el K11, eso sí. Son unos 19 centímetros de ancho frente a los 13 del K11. En parte es para albergar esa fuente de alimentación interna de 30 watts, que es conmutada pero dicen que bien blindada, y también para dar espacio a la circuitería más compleja. ¿Y tienes esa ventana arriba, el skylight, le dicen? El skylight, sí.
Eso es más que un detalle estético, ¿eh? Es una declaración de intenciones. Y, seamos sinceros, marketing visual muy astuto. Te permite ver la matriz de resistencias R2R ahí iluminada. Es como si te gritara, ¡ojo, aquí dentro hay algo diferente! No es el típico chip DAC de siempre. Jaja, sí te lo muestra. Exacto. Añade un valor percibido, un toque de alta fidelidad visible que lo diferencia de las típicas cajas negras genéricas. Ayuda a justificar su tecnología y, por ende, su precio. Es inteligente. El frontal es bastante limpio, minimalista. 2 perillas de aluminio con iluminación RGB que puedes configurar y una pantalla OLED central de 1.5 pulgadas que muestra lo esencial: volumen, frecuencia de muestreo, ganancia, el modo, NOS. ¿Verdad? Controla las entradas y los menús, y la derecha es para el volumen y el encendido apagado. Un detalle que muchos usuarios han agradecido, y me incluyo, es el puerto USB-C adicional en el lateral. Ah, sí, eso es práctico. Muy práctico. Es comodísimo para conectar rápidamente el móvil o un portátil sin tener que andar buscando a tientas las conexiones en la parte trasera. Un acierto. Bien, miremos las conexiones y las cifras clave de rendimiento. ¿Qué nos ofrece por dentro y por fuera? Pues es muy completo, la verdad. Tiene 2 entradas USB-C, la trasera principal y la lateral, una coaxial, una óptica y Bluetooth 5.4 compatible con códecs de alta calidad como LDAC, aptX HD, AAC. Para auriculares tienes la salida balanceada de 4.4 milímetros y la normal, la single-ended, de 6.35 milímetros. Y para conectar a otros equipos, como un amplificador externo o monitores activos, tiene salidas de línea o preamplificadas, tanto balanceadas XLR como las RCA normales. Cubre prácticamente todas las bases de un sistema de escritorio moderno. Y aquí viene un punto crucial que ya adelantamos un poco. La potencia de salida es altísima, ¿verdad? Hablan de 2.4 watts en balanceado a 32 ohmios. Eso es una barbaridad. Mueve casi cualquier auricular que le tires. Es muchísima potencia, sí. Incluso a 300 ohmios sigue dando 600 milivatios en balanceado. Es uno de sus puntos fuertes indiscutibles. Pero por otro lado, la cifra de distorsión armónica total más ruido, el famoso THD plus N, es relativamente alta, en torno al 0.0173%. Según publica FIO. Los DACs Delta Sigma que mencionabas suelen estar muy por debajo de 0.001%. ¿No es eso malo, técnicamente hablando? Aquí está el meollo de la filosofía de diseño de FIO con este K13R2R, me parece. El THD plus N mide, simplificando mucho, cuánta impureza o ruido no deseado añade el aparato a la señal original. Un número bajo significa, técnicamente, más fidelidad, más transparencia. FIO publica abiertamente esa cifra más alta. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque claramente han priorizado otras cosas. Como la potencia. Exacto. Una potencia de amplificación brutal, capaz de manejar auriculares muy exigentes que muchos equipos de este precio no pueden ni soñar mover bien. Y por supuesto, han priorizado la firma sonora específica asociada al R2R. Han invertido recursos en la etapa de amplificación, usan op-amps conocidos como los OPA 1642 y TPA 6120A2 en la parte balanceada y en una fuente de alimentación interna robusta, con buenos capacitores ELNA. No buscan ganar la medalla de oro en las mediciones de THD plus N o CINAD, que es otra métrica similar de pureza de señal. Buscan ofrecer un amplificador muy capaz, alimentado por un DAC elegido por cómo suena. O sea, por esos artefactos sónicos o esa coloración que muchos encuentran agradable y musical, no necesariamente por su perfección técnica medida. Justamente, es una elección de diseño deliberada. Apuestan a que el resultado final, la experiencia auditiva, será más valorada por un cierto público que la perfección en las mediciones. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo se traduce esa supuesta coloración agradable al sonido real que dicen los oídos, las reseñas, los usuarios? El consenso general, y es bastante amplio, tanto en reseñas formales como en comentarios de usuarios en foros, apunta a una tonalidad general cálida, relajada, orgánica y muy musical.
Una palabra que se repite constantemente es no fatigante. Lo describen como un sonido que puedes escuchar durante horas sin cansancio, a diferencia de otros equipos que pueden sonar más clínicos o excesivamente analíticos y que, bueno, te saturan más rápido. Y si desglosamos un poco por frecuencias, graves, medios, agudos. A ver, en general se habla de unos graves con buen peso y textura. El subgrave es profundo, pero controlado, no retumbón. El medio grave tiene esa calidez que da cuerpo a voces e instrumentos, pero sin llegar a embarrar la mezcla, manteniendo buena separación. Los medios son a menudo el punto estrella para muchos. Se describen como limpios, orgánicos, muy presentes y naturales. Las voces, tanto masculinas como femeninas, suenan con cuerpo, suaves, sin sibilancias molestas. Hay términos como dulce, palpable, que aparecen a menudo. Interesante. ¿Y los agudos? Suele ser un punto crítico en equipos cálidos. Esto es bueno, por ejemplo, para domar auriculares que ya son brillantes por naturaleza. Eso sí, los agudos varían bastante entre los modos. El modo NOS es decididamente más suave, más relajado. El modo OS los presenta más extendidos, más afilados, más cercanos a lo que daría un Delta Sigma, aunque quizás sin la misma resolución última. ¿Y el escenario sonoro? La imagen estéreo. Se describe generalmente como amplio y convincente, con buena separación entre instrumentos. Quizá no tenga esa precisión milimétrica casi holográfica para localizar cada mosca en el estudio como algunos DACs hiperanalíticos. Claro. Pero sí ofrece una presentación envolvente, coherente, con buena profundidad, especialmente en modo NOS. El modo OS tiende a dar un poco más de anchura lateral. Y gracias a esa enorme potencia que tiene, el control sobre los audífonos, incluso los planares magnéticos, que son difíciles de mover, es excelente. Y eso contribuye mucho a una buena dinámica, a sentir el impacto y los contrastes en la música. Entonces, resumiendo, lo que atrae a la gente parece ser ese carácter musical general, esa firma sonora placentera, aunque técnicamente no sea perfecto según las métricas. Hay gente que comenta haber cambiado equipos técnicamente superiores, más caros incluso, por este K13, buscando algo menos quirúrgico, menos frío. Exactamente. Su éxito parece residir no a pesar de esas mediciones de distorsión más altas o de esos agudos quizá un poco más suaves, sino en parte gracias a ellas. Subjetivamente, para muchos oyentes, esas características se perciben como agradables, musicales, menos agotadoras a largo plazo. Parece que hay un segmento creciente de aficionados que está un poco cansado del sonido quizá demasiado perfecto, hiperrealista o incluso plano de algunos dispositivos modernos. Y buscan algo con un toque más curado. Más eufónico. Algo así. Algo que simplemente suene bien, que sea disfrutable, que te conecte con la música de una forma más emocional, aunque no sea la representación más fiel posible según los instrumentos de medida. Además del sonido en sí, trae otras funciones interesantes. Tiene un ecualizador paramétrico PEQ de 10 bandas. Es realmente útil en la práctica. Funciona bien. Es bastante potente. Y una característica muy destacable en este rango de precios. Se puede controlar desde la app FIO Control en el móvil, lo cual es cómodo. Pero lo más interesante es que también se puede controlar a través de una interfaz web desde el navegador del PC sin necesidad de instalar ningún software específico. Eso está muy bien. Ah, práctico. Sí. Permite ajustes finos de frecuencia, ganancia y factor Q para cada una de las 10 bandas. Puedes guardar perfiles, incluso hay una base de datos en la nube con perfiles para ciertos auriculares. Como pegas, algunos usuarios reportan que la interfaz web puede ser algo lenta a veces y que solo funciona cuando el K13 está conectado por USB, no si usas la entrada óptica o coaxial. Y el EQ se aplica globalmente a todas las salidas. No puedes tener un EQ para auriculares y otro para la salida de línea, por ejemplo. Pero aún así, es una herramienta de personalización muy bienvenida y potente. También mencionaste antes la fuente de alimentación dual. Puedes usar una externa. Sí, exacto. Puede funcionar con su fuente interna conmutada de 30 watts, que, como dije, parece estar bien implementada y blindada. O bien, puedes desconectar la alimentación AC y conectarle una fuente de alimentación externa de 12 volts DC a través de un conector dedicado.
Esto es un claro guiño a los aficionados más experimentadores, a los que les gusta probar, por ejemplo, con fuentes de alimentación lineales, LPS, en busca de ese último ápice de mejora sónico. FiiO incluso planea vender su propia LPS opcional. ¿Y la gente nota diferencia con una fuente externa? Hay división de opiniones, como suele pasar. Algunos usuarios reportan mejoras sutiles al usar una buena LPS externa. Un sonido quizás un poco más limpio, fondo más oscuro, más abierto. Otros consideran que la fuente interna es perfectamente adecuada y las diferencias son mínimas o inexistentes. Es algo para experimentar si te gusta ese mundillo. Y no olvidemos el Bluetooth 5.4 con LDAC. ¿Qué tal se comporta en la vida real? ¿Vale la pena usarlo? Sorprendentemente bien, la verdad. Usando el códec LDAC, que es el de mayor calidad que soporta, común en móviles Android, la calidad es muy alta. La compresión es mínima y la firma sonora general se mantiene muy cercana a la conexión por cable. Obviamente, para escucha crítica purista, el cable siempre será la opción preferida. Pero para conveniencia, para escuchar música de fondo o desde el móvil, el Bluetooth del K13 funciona de maravilla. Es una opción muy conveniente y de gran calidad. Entonces, toda esta combinación, los modos NOSOS, el PEQ potente, la opción de fuente externa, el buen Bluetooth, lo convierten en algo más que un simple DACAM pasivo, ¿no? Exacto. Invita a interactuar, a experimentar, a ajustar el sonido a tu gusto o a tus auriculares. Lo convierte en una plataforma más activa. Es un aparato para aficionados que disfrutan jugando con su equipo, no solo consumiendo música pasivamente. Para ponerlo un poco más en perspectiva, ¿cómo se compara con otros equipos del mercado? Empezando por su hermano pequeño, el K11R2R, que es bastante más barato. Frente al K11R2R, el K13 es un salto claro en calidad general y en prestaciones, aunque probablemente compartan el mismo núcleo DAC R2R básico. El corazón es el mismo, digamos. Posiblemente. Pero el K13 tiene una etapa de amplificación mucho más potente. La fuente de alimentación interna, que es mejor que la externa del K11, las salidas balanceadas XLR, que el K11 no tiene, y una construcción general más robusta. Quienes los han podido comparar directamente hablan de una mejora sónica notable en el K13, más musicalidad, un escenario sonoro más amplio y definido, mayor claridad general, mejor control de los graves. El debate real está en si esa mejora justifica casi duplicar el precio. El K11R2R ronda los $150, el K13R2R los $320. Si no necesitas la potencia extra brutal del K13 o las salidas XLR, quizás el K11 ya te ofrezca mucho de ese sabor R2R por menos dinero, pero el K13 es objetivamente superior en casi todo. Y si lo comparamos con competidores directos en precio, pero que usan chips, Delta Sigma, mencionaste antes, por ejemplo, un topping de X5 segundo o algo similar. Ahí es donde el choque de filosofías es más evidente, como decíamos. Un topping de X5 segunda o equipos similares de marcas como SMSL, Gustard en esa gama buscan la máxima transparencia técnica, el detalle cristalino, mediciones perfectas. A veces eso puede resultar en un sonido que algunos describen como clínico o frío, aunque sea muy preciso. El K13R2R ofrece la alternativa clara, un sonido más cálido, más orgánico, más suave en los agudos, generalmente percibido como menos fatigante y con una potencia de amplificación descomunal. Además, el PEQ del K13R2R es, en general, más avanzado y usable que lo que suelen ofrecer esos competidores. Entonces no es que uno sea objetivamente mejor que el otro. Exacto. Es una cuestión pura de preferencia sonora personal. ¿Prefieres la máxima fidelidad técnica medida? ¿La transparencia absoluta? Quizás el topping sea tu camino. ¿Prefieres un sonido más musical, cálido, potente y menos fatigante, aunque mida peor? El K13R2R es una opción muy fuerte. Curiosamente, varias reseñas y comentarios lo comparan favorablemente incluso con DACs R2R mucho más caros de gamas superiores. No dicen que sea igual, obviamente falta ese último grado de refinamiento, pero sí sugieren que el K13 te da una porción muy grande de ese pastel sonoro R2R característico por una fracción del coste.
Indica un gran valor por el precio. Parece que la estrategia de FIO es bastante clara entonces. No quieren competir directamente en la carrera del SINAD más bajo o la distorsión mínima. Quieren adueñarse del nicho del sonido R2R, cálido, potente y musical, en la gama media, donde antes no había muchas opciones accesibles. Totalmente de acuerdo. Cambian el eje de la discusión. En lugar de preguntar cuál mide mejor, te invitan a preguntar cuál te suena mejor. Saben que pierden en las métricas que prioriza una parte importante de la comunidad audiófila, la más objetivista, pero apuestan, y parece que con acierto, a que hay una demanda creciente de una alternativa a ese sonido ultraanalítico, a veces percibido como estéril, y el K13R2R capitaliza esa demanda, ofreciendo una firma sonora distinta, mucha potencia y un conjunto de características muy completo a un precio que rompe el mercado para ser R2R. Y esto nos lleva directamente al gran debate que ha generado en la comunidad, que está bastante polarizado con este aparato, ¿no? Se ven opiniones muy enfrentadas. Así es un caso muy claro de polarización. Por un lado, tienes a la gran mayoría de entusiastas y usuarios de a pie en foros como Reddit, Headfi y en muchas reseñas de YouTube. La recepción ahí es, yo diría, abrumadoramente positiva. Lo llaman la ganga del año, compra obligada, hot bill, se alaba muchísimo a la relación sonido-precio, la musicalidad percibida, la potencia descomunal, la calidad de construcción. Lo ven como una mejora clara sobre el K11 y sobre todo como una alternativa muy bienvenida a los DACs más fríos o analíticos. El sentimiento general es, suena fantástico por lo que cuesta. Pero luego está la otra cara de la moneda, la visión más técnica. Exacto, la perspectiva más objetivista, la que se centra casi exclusivamente en las mediciones técnicas. Esta visión es muy visible en foros como Audio Science Review, ASR, que son muy influyentes en ese segmento. Ahí el tono es de bastante escepticismo o directamente de crítica. La discusión se enfoca en las mediciones que, según sus estándares de excelencia técnica, son deficientes. Hablan de un SINAD bajo, estimado en torno a los 72 dB, cuando los líderes superan los 120 dB. Una distorsión armónica relativamente alta comparada con los campeones Delta Sigma. El modo NOS, desde un punto de vista técnico estricto de ingeniería de señales, se considera roto o defectuoso, porque carece de un filtro de reconstrucción digital adecuado después de la conversión de A. Esto, teóricamente, podría generar ruido indeseado en frecuencias ultrasónicas, aunque no sea directamente audible. Y cuestionan lo de los 24 bits, claro. También cuestionan el marketing de los 24 bits reales por las limitaciones de precisión de las resistencias, y los elogios al sonido que otros le dan a menudo se atribuyen desde esta perspectiva a sesgos subjetivos, efecto placebo, o simplemente a que la gente prefiere un sonido coloreado, no realmente fiel. Es fascinante. Tenemos un mismo aparato, que para unos es la ganga del año y suena increíble, y para otros es técnicamente deficiente o hasta roto. ¿Cómo conciliamos esto? ¿Quién tiene razón? Es que quizás la pregunta no sea quién tiene razón, sino entender que ambas perspectivas son válidas dentro de su propio marco de referencia y prioridades. ASR y la perspectiva objetivista tienen razón desde el punto de vista de la ingeniería pura y la búsqueda de la máxima fidelidad técnica medible. El K13R12 no cumple los estándares más altos en ese aspecto. Sus mediciones no son estelares. Pero los entusiastas y usuarios que lo alaban también tienen su razón. Encuentran que el sonido resultante, con sus imperfecciones técnicas medidas, es subjetivamente más placentero, más musical, más disfrutable en el día a día. Les gusta cómo suena, independientemente de lo que digan los gráficos. Es como si valoraran cosas distintas. Exactamente. El K13R2R se ha convertido, quizás sin quererlo FIO, en un caso de estudio perfecto del cisma que vive el mundo del audio hoy en día. ¿Qué define realmente la alta fidelidad? ¿Es la perfección técnica medida en un laboratorio con instrumentos precisos? ¿O es la conexión emocional, el disfrute subjetivo al escuchar música a través de un aparato? Una comunidad llama roto a una función clave como el modo NOS, basándose en análisis de señales y mediciones.
Otra comunidad llama maravilloso y orgánico al resultado sonoro de esa misma función basándose en sus oídos y su experiencia. Son valores fundamentalmente distintos, casi irreconciliables. Y el K13, por su popularidad y precio accesible, ha traído este debate filosófico que antes estaba más en nichos caros a las masas. Te obliga a preguntarte, ¿confío más en los instrumentos de medida o en mis propios oídos? Y su éxito comercial sugiere que, al menos por ahora, mucha gente está eligiendo confiar en sus oídos y en lo que les resulta placentero escuchar. Muy interesante todo este debate. Para ir cerrando, hagamos un balance final. ¿Cuáles serían los puntos fuertes clave, los pros indiscutibles del FiiO K13R2R? Yo diría que los principales son: 1. Valor excepcional. Es la forma más asequible, de lejos, de acceder a un Daycamp R2R con esta potencia y características. El precio de unos $320 es casi inédito para lo que ofrece en este nicho. 2. Amplificación muy potente. Esos 2.4 watts en balanceado son una barbaridad y pueden mover prácticamente cualquier auricular del mercado con autoridad. 3. Sonido agradable y musical. Esta firma sonora cálida, orgánica, relajada y no fatigante que tanto gusta a un segmento importante de oyentes. 4. Conjunto de funciones muy completo. Gran conectividad incluyendo XLR y USB-C lateral, los modos NOS/OS que dan versatilidad, el PEQ de 10 bandas que es útil, la opción de alimentación dual para experimentar y un buen Bluetooth. 5. Construcción y diseño. Se siente sólido, premium para su precio y el detalle del skylight le da un toque distintivo y atractivo. Perfecto. ¿Y los puntos débiles o las contras a tener muy en cuenta antes de comprarlo? Principalmente yo señalaría 1. Mediciones técnicas deficientes. Para los estándares objetivistas, el THD+N y el CINAD son objetivamente inferiores a los de muchos competidores basados en Delta Sigma. Si tu prioridad es la perfección técnica medida, este no es tu equipo. 2. Sin entradas analógicas. Es puramente digital. No puedes conectarle directamente un tocadiscos con preamplificador de fono u otra fuente analógica. Necesitarías otro aparato. 3. Peculiaridades del software PEQ. Aunque útil, la interfaz web podría ser más rápida y el hecho de que el EQ sea global puede ser una limitación para algunos usuarios avanzados. 4. Tamaño considerable. No es precisamente un aparato compacto para poner en cualquier escritorio. Mide casi 20 centímetros de ancho. Entendido. Entonces, ¿para quién lo recomendaríamos sin dudarlo? ¿Cuál es el perfil ideal de comprador? Claramente, lo recomendaría para el aficionado a la música, el entusiasta que prioriza una experiencia de escucha cálida, envolvente, musical y placentera por encima de la máxima precisión analítica o las mediciones perfectas de laboratorio. Es ideal si tienes auriculares difíciles de mover que necesitan mucha potencia. También si te gusta experimentar con el sonido, cambiando entre modos nosos, usando el PEQ, probando fuentes de alimentación externas y, por supuesto, si tienes curiosidad por probar el famoso sonido R2R sin tener que gastar una fortuna. O si otros DACs que has probado te han sonado demasiado fríos, clínicos, digitales o estériles y buscas algo diferente, con más alma. ¿Y quién debería quizás buscar otras opciones o al menos ser consciente de que este quizás no es para ellos? Los puristas de las mediciones, sin duda. Aquellos para quienes el CINAD, la distorsión armónica mínima y la transparencia absoluta medida son los factores más importantes a la hora de elegir un DAC. Si buscas el detalle más incisivo, la separación más quirúrgica, la reproducción más fiel posible a la señal original según los instrumentos de medida, probablemente encontrarás mejores opciones y a menudo más baratas en DACs basados en tecnología Delta Sigma, que suelen sobresalir precisamente en esos aspectos técnicos. En definitiva, y para concluir, el FiiO K13R2R se presenta como un producto realmente disruptivo en el mercado del audio de escritorio. Ofrece una puerta de entrada muy asequible y sorprendentemente potente a la experiencia sonora R2R, con un carácter musical muy distintivo que, claramente, desafía la hegemonía de las mediciones perfectas como único criterio de calidad.
Pone sobre la mesa de forma muy tangible y accesible para muchos esa eterna tensión en el audio entre lo que se mide objetivamente y lo que se siente subjetivamente al escuchar. Interesante que va más allá de este aparato en particular. En nuestro viaje personal por el mundo del audio, ¿cómo equilibramos cada uno esa búsqueda a veces obsesiva de la perfección técnica con el simple, puro y a veces imperfecto disfrute de la música? ¿Dónde ponemos el valor realmente? ¿En la gráfica perfecta o en la emoción que nos transmite una canción? Una pregunta interesante para que cada oyente siga explorando con sus propios oídos y sus propias prioridades. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo del FIO K13R2R. Esperamos que les haya resultado útil e interesante. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Ya lo han probado? ¿Les ha picado la curiosidad? Déjenos sus comentarios que siempre los leemos con atención. Si les ha gustado este análisis, un me gusta siempre ayuda a que lleguemos a más gente y no olviden suscribirse al canal para no perderse futuras exploraciones sonoras como esta. Saludos y hasta la próxima.